En este video vamos a hablar de Data Plane. La seguridad es una continuación del video anterior, Control Plane, porque básicamente estamos heredando esa comunicación segura a nivel de control para poder establecer los túneles a nivel de datos, IPsec, entre dos routers en particular. Data Plane, básicamente hablamos de un reenvío de información. Es igual como se conoce a nivel de legacy, es igual, es exactamente lo mismo, independientemente del tipo de transporte que tenemos, público o privado, nos dedicamos a mandar información por estos túneles seguros. En donde a nivel de SD-WAN, como lo comentaba, aprovechamos el plano de control para poder establecer estos túneles de IPsec seguros, donde también se crea un kernel por cada destino, hacemos la encripción correspondiente y desencriptamos de igual forma la información a través de estos túneles seguros una vez que llega del punto A al punto B. Ahora, estos tres conceptos de autenticación, encripción e integridad es exactamente lo mismo. Como se maneja a nivel de control, también se maneja a nivel de datos. Sin embargo, ya estamos usando versiones modificadas del protocolo por defecto en túneles IPsec. ¿Cuál es el protocolo por defecto que tenemos en el caso de ESP? ¿No? Que es el Encapsulated Security Payload, en donde nosotros vamos a usar esta versión modificada para poder emular lo que hoy por hoy conocemos del Authentication Header, que es el AH, básicamente, ¿no? En donde estamos estableciendo un canal seguro para poder respetar la información que recibimos y que enviamos, que es básicamente la integridad. A nivel de autenticación, el Bismarck básicamente entra en juego, en donde este Raw Reflector lo que va a hacer es distribuir la información de las llaves correspondientes que se generan localmente en cada router, llaves obviamente públicas, para poder llevar a cabo la encripción y desencripción de la información. Ahora, existe un par de llaves que se llama pairwise, que básicamente lo que hago es, o lo que hace el router más bien, es usar Diffie-Hellman y otras técnicas de seguridad para poder establecer este par de llaves por conexión. Y con esto evitamos que obviamente exista un tercero que pueda ocupar una misma llave en una comunicación que nada más es del punto A al punto B. Regresando al tema de encripción, pues básicamente también esta versión modificada de Encapsulated Security Payload lo que va a hacer es que también va a hacer o proteger a través del proceso de autenticación lo que es los encabezados de IP y de UDP exteriores, vamos a llamarlo así, no nada más los famosos inner, sino también los famosos outer. Por otro lado, la integridad, con también versiones modificadas de SP para poder encapsular la información del payload de los paquetes que se envían a través de esos túneles seguros. Algo importante de esto, y lo vamos a tocar en los últimos slides de este video, es el Anti-Replay Scheme o el esquema de anti-replay, que es un protocolo que usa dos componentes para poder mandar o poder establecer estos túneles a través de canales públicos. Muchas veces nos hemos preguntado, oye, ¿cómo es que SD-WAN puede establecer estos túneles seguros a través de internet sin que haya un man in the middle o una persona en medio malintencionada para poder suplantar la identidad y poder mandar información que obviamente no es segura o no es lo que nosotros esperamos dentro de la fábrica de SD-WAN, ¿no? Es muy interesante esto. Este esquema o este protocolo de anti-replay nos va a dar la respuesta a por qué somos agnósticos al enlace. No nos interesa si es un enlace público. Obviamente un enlace privado como MPLS, bueno, no tenemos este problema, pero a nivel de internet podemos tenerlo, ¿no? Entonces, en un ambiente tradicional de IPsec, donde usamos Internet Key Exchange, que es, vamos a decir, otro protocolo dentro de la suite de IPsec, en donde usamos también Diffie-Hellman. Aquí la situación que tenemos nosotros a través de Internet Key Exchange es que no es escalable, básicamente, ¿no? Nosotros podemos establecer asociaciones seguras o el Security Association, pero si nosotros tenemos 1000 routers en la red, realmente no se vuelve escalable. ¿Por qué? Porque tenemos que generar muchísimas llaves, intercambio de llaves, dependiendo totalmente del número de nodos que tenemos. Y obviamente es como un full mesh. Es como, por ejemplo, cuando tenemos sesiones de IBGP, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un proveedor de servicio, un service provider, en donde tiene todos los nodos, los provider edge, por ejemplo, que establecen sesiones de IBGP, y si no tenemos un raw reflector que nos ayude a reflejar esa información, pues imagínense un service provider con 1000 nodos. Estamos hablando de que tenemos
pues básicamente que establecer miles, 100 miles de sesiones de IBGP para poder, vamos a decir, evitar esa técnica de que no podemos mandar actualización de un IBGP a otro IBGP, ¿no? Entonces esos updates, por eso también se establece un punto central en el caso del Raw Reflector. Es exactamente lo que pasa con el Vsmart. El Vsmart nos va a ayudar a poder ser un poquito más, bueno, no un poquito, un mucho más escalable en comparativa con un ambiente tradicional de IPsec, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo, vuelvo a lo mismo, que tenemos de 1000 nodos, pues aquí ya se imaginarán, ¿no? 100,000, no, más bien, no 100,000, 1,000,000 de llaves intercambiables. Y también la administración de llaves, que son 999 en este ejemplo, que se vuelve totalmente una locura. Entonces ahí se ve la diferencia que tenemos con SD-WAN, ¿no? Yéndonos un poquito enfocados al tema de autenticación y encripción, lo que les comentaba al principio del video, en donde primero se establecen los planos, el plano de control, los túneles seguros DTLS, TLS. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya hacemos la autenticación, encripción y la integridad de la información a través de estos túneles a nivel de control, ya estamos listos para poder establecer los túneles a nivel de datos, que es los canales de IPsec. Pero, sin embargo, el hecho es que nosotros estamos aprovechando los túneles de DTLS o TLS para poder nosotros establecer esta comunicación a nivel de datos y que exista o que no exista la necesidad de poder realizar un tipo de autenticación a nivel de data plane. O sea, no tenemos que repetir el proceso. ¿Por qué? Porque el Vsmart ya nos va a ayudar a poder llevar a cabo esta autenticación correspondiente con las llaves que se generan localmente y poder establecer este canal seguro de la información y respetar obviamente la integridad de la misma, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo la encripción correspondiente, pues usamos también técnicas, en este caso el protocolo IES 256 GCM, en donde yo voy a crear unas llaves locales, o localmente más bien, es como tenemos que comentarlo. Localmente se generan llaves de manera simétrica, ¿no? Llave pública y privada, y yo voy a mandar esa información al Vsmart, ¿no? A través de mi canal a nivel de control plane con ayuda del protocolo de OMP. Entonces yo llevo a cabo estos OMPs updates, vamos a llamarlo así. Aquí hay algo importante, es que se genera una llave por TLOC. Entonces, bueno, estábamos hablando del par de llaves. Vamos a decir que se genera un par de llaves por TLOC. Si yo tengo el TLOC de internet de un lado y se conecta con el TLOC de internet del otro lado, pues básicamente voy a usar este par de llaves en esta comunicación para que únicamente esa comunicación use ese par de llaves. Y no caigamos en una situación de, oye, estoy ocupando o se ocupan las mismas llaves en otra conexión. Entonces, toda esta información se lleva a través de los updates de OMP y se mandan al Vsmart. Estas llaves también tienen una actualización por defecto cada 24 horas, que básicamente voy a rotar estas llaves de manera, vamos a decir, bueno, obviamente de manera segura, pero lo que quiero decir es que no va a existir un tipo de interrupción al servicio o de interrupción a los canales de datos, ¿no? Este intercambio de información cada 24 horas se lleva de manera muy suave, lo vamos a llamar así, y que es una información que se actualiza y se manda de igual forma al Raw Reflector. Entonces, más esquemático, pues este par de llaves, el pairwise que tengo aquí, IPsec, usa las técnicas obviamente de Diffie-Hellman, componentes de Diffie-Hellman, se genera la llave pública y privada, pero lo que yo voy a hacer es únicamente mandar los valores públicos, ¿no? Por obvias razones. Entonces, en este OMP Route Update, pues obviamente voy a tener información como el sistema IP, el color, la encapsulación, el side ID, lo que ya conocemos, pero también viene el Advanced Encryption Standard, ¿no? En donde yo voy a mandar esta llave pública o se va a establecer o se van a mandar esta información pública a nuestro controlador y este controlador obviamente a través de estas actualizaciones de OMP por los canales de control voy a mandar esa información a los routers correspondientes. Si yo tengo, por ejemplo, lo que les decía, mi enlace de internet y aquí tengo internet, genero una llave pública
o un par de llaves privada y pública correspondiente para este canal nada más. De igual forma, un par de llaves para este canal y un par de llaves para este canal, ¿no? No recuerdo si ya lo comenté, pero creo que a partir de versiones 19 Vitel en adelante y versiones 16.12 iOS XE de Cisco es donde ya se soporta este par de llaves correspondientes por T-Lock. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos sobre Internet Key Exchange en un ambiente legacy? Pues que ya no necesitamos hacer un intercambio de llaves masivo, totalmente dependiente al número de nodos, sino simplemente lo que hacemos es utilizar un solo canal, vamos a llamar a nivel de control hacia el Bismarck correspondiente, dependiendo obviamente el número de nodos, pero ya no hago ya no tengo un full mesh como tal, y eso totalmente nos lleva a ser más escalables, ¿no? Y finalmente lo que yo les comentaba, pues es el refresh, obviamente el generar las llaves correspondientes y el refresh de manera local cada 24 horas para poder mandar esa actualización al controlador. Este es un ejemplo muy básico en donde yo tengo mis llaves locales generadas. En el caso del lado izquierdo tengo estas de color amarillo y del lado derecho tengo estas de color azul, en donde yo voy a intercambiar esta información, voy a mandar la información correspondiente tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y el Bismarck pues obviamente nos va a ayudar a mandar esa información. Por ejemplo, las llaves azules yo las doy a conocer al Bismarck, y el Bismarck obviamente lo que va a hacer es mandar esa información a través de un OMP update para decir perfecto, cualquier información que yo tenga que mandar de mi punto izquierdo o de mi router izquierdo al router derecho, voy a usar las llaves remotas. Si se dan cuenta, aquí dice encrypt. De hecho, voy a borrar tantito esta parte. Denme un segundo. Aquí dice encriptar con llave 3. ¿Quién es la llave 3? Es esta llave pública. Lo que yo estoy haciendo es que el router de la izquierda, cualquier información que yo tenga que mandar a este router por este túnel, por este transporte, por este T-Lock, lo que yo voy a hacer es encriptar esa información con la llave que se generó de este lado. Entonces, volviendo al tema, estamos nosotros generando llaves de manera simétrica por cada T-Lock, pero usándolas de manera asimétrica. De igual forma, el router de la izquierda genera estas llaves amarillas y dice el Bismarck, ok, yo te mando la información de estas llaves amarillas a ti. Entonces, cuando tú tengas que mandar información del lado derecho al lado izquierdo, tú las vas a encriptar con la llave 2. ¿Quiénes son? Estas que se generaron localmente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver efectivamente que la llave número 1 la voy a ocupar en este T-Lock y la llave número 2 la voy a ocupar en este T-Lock. O el par de llaves, ¿no? Aquí obviamente está esquematizado, vamos a decir, llave pública y privada, ¿no? Si lo queremos ver a través del par de llaves, que era lo que les comentaba. Entonces, lo que yo estoy haciendo es usar llaves o crear llaves de encripción de manera simétrica para usarlas de manera asimétrica, ¿no? Y bueno, obviamente entrando al tema ya específico del par de llaves que se crean, pues este router crea un par de llaves, en el caso de esta llavecita color morado rosa, ¿no? Este par de llaves correspondientes y esta llave verde, ¿no? A través de este T-Lock o de este túnel. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es asegurando un poquito más esa comunicación para no reutilizar llaves que comprometan la comunicación entre un punto A y un punto B específico por T-Lock. Vamos a hablar acerca de la integridad. Es algo muy importante también, en donde lo que les decía de la versión modificada del Encryption Security Payload, vía encripción y autenticación, en donde yo voy a asegurar la información interna, lo vamos a llamar así, que es el famoso inner, los encabezados internos, vamos a llamarlo así, el payload obviamente, pero que también lo que yo voy a hacer, déjenme ver aquí ya hice una tontería, ok, y lo que yo voy a hacer es que además de poder asegurar esta información interna, lo vamos a llamar así, es que también con este modificación de Encapsulation Security Payload, también voy a proteger lo que está expuesto, los encabezados de IP y encabezados de UDP. Entonces, esta modificación correspondiente, lo que estamos haciendo es emulando el Authentication Header
o el protocolo de Authentication Header, que es básicamente muy enfocado a poder proteger la integridad de la información. Y obviamente el anti-replay, que es el protocolo que les comentaba para poder establecer esta comunicación segura a través de túneles públicos y que no exista un man in the middle, que es básicamente un ente que pueda cachar esa comunicación y mandar información que no es la que deseamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros es también de igual forma ocupar canales de control. En este ejemplo en particular para la integridad, pues también el VBOL nos va a ayudar, el orquestador, para esa comunicación pública que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un NAT, que nuestro router está detrás de una traducción con una IP privada, vamos a llamarlo así, y que tengamos un NAT correspondiente para esa traducción de una IP privada a pública, y que el VBOL va a hacer este descubrimiento para poder hacer un mapeo correspondiente en esta información, ¿no? Obviamente este mapeo corresponde a la IP privada del router con la IP pública del mismo, que se hace un NAT en algún firewall, en algún router fuera de la fábrica de SD-WAN, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es obviamente mandar la información encriptada y autenticada por esos canales de datos, independientemente si tenemos o estamos usando un NAT correspondiente, ¿no? Algo importante de esto y que no viene mencionado en este slide es que existen diferentes esquemas de NAT. Sabemos que podemos usar NAT 1 a 1 o incluso PAT con una misma IP pública a diferentes IPs privadas, ¿no? El Port Address Translation, en donde usamos puertos para poder hacer esta traducción. Existen diferentes técnicas de comunicación, y eso lo vamos a ver en algún otro video, en donde hay diferentes ambientes que no está soportado. Por ejemplo, si hablamos de tener un Port Address Translation en ambas puntas, posiblemente no podamos levantar el túnel de datos porque no está soportado como tal, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, un poquito a más detalle, ¿no? Y finalmente, hablando del anti-replay, este es un esquema muy, muy rápido, en donde yo tengo, por ejemplo, el atacante, el man in the middle, en donde yo mando información o intento mandar información del router 1 al router 2, pero que esta información, por alguna situación, este amigo obtiene esa información o este tráfico encriptado, y lo que estoy haciendo es modificar la información y mandarla y establecer un canal, entre comillas, seguro del atacante hacia el router número 2. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, cuando tenemos enlaces públicos. ¿Cómo SD-WAN protege esta información? Dos componentes en este protocolo de anti-replay. El primero es el número de secuencia. ¿Qué significa esto? Que yo voy a manejar un número de secuencia, paquete número 1, número 2, etc. Entonces, obviamente, si yo estoy en la secuencia, no sé, número 2, pues el siguiente router, el número de secuencia va a ser la secuencia número 3. Entonces, si se rompe la secuencia, el router número 2 va a saber de antemano que el número de secuencia no es el correcto y va a descartar la información. Obviamente este número de secuencia pues va a ser alterado por este man in the middle. El man in the middle básicamente pues no va a saber cuál es el número de secuencia como tal. Sin embargo, existe otro componente dentro de este protocolo que es el window de sliding o sliding window, que básicamente es una ventana deslizante en donde yo lo que voy a hacer, de hecho aquí está el sliding window, lo que yo voy a hacer es establecer un intervalo, ¿vale? Vamos a decir, de una secuencia una secuencia como tal dentro de esta ventana deslizante, en donde posiblemente los números de paquetes que comúnmente llegan en desorden, pues yo puedo entrar dentro de este intervalo, dentro de esta ventana deslizante, y pueda ser válido, siempre y cuando se cumpla con el número de secuencia. Entonces, por ejemplo, en este tercer recuadro, voy a borrar esto para hacerlo un poquito más esquemático. Yo tengo aquí mi ventana deslizante de 64, ¿no? De 01 a 64. El siguiente paquete, pues vamos a decir que tiene un número superior, 37, y lo que hace está bien, porque el 37 está dentro de esta ventana deslizante, del 01 al 64. No hay problema, ¿no? Y se recorre, ¿no? Llega acá. Entonces, ahí tenemos la ventana deslizante de 37 a 100, por ejemplo, porque sabemos que es de 64.
Y también obviamente voy a estar viendo el número de secuencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que el router o los routers dentro de la fábrica de SD-WAN van a usar estos dos componentes, el número de secuencia y la ventana deslizante, para poder identificar cuál es el paquete que sí es legítimo y cuál es el paquete que no es legítimo, ¿no? Dependiendo. Si entro en mi ventana deslizante, pero mi número de secuencia es incorrecto, descartamos la información. O viceversa, si mi número de secuencia por alguna situación es correcto, pero no entra en la ventana deslizante, también se descarta. Entonces, es como SD-WAN asegura la comunicación a nivel de data plane, obviamente, en un canal público como en el caso de Internet.